Comunicación con Eder Guevara. Recordarles que este es un espacio que es posible gracias a esta alianza informativa, estratégica, de contenidos, además, entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Recuerda, pues, la presidenta que hace 6 años empieza este proyecto de nación, la Cuarta Transformación. Y bueno, compartió incluso ahí en redes sociales algunas imágenes sobre el evento que se vivió hace 6 años. El primero, como tomó posesión ella, pues en su momento también tomó posesión el expresidente López Obrador, quien le entregó la banda presidencial para finalmente retirarse de la política. Pero ya está ahora sí Eder Guevara. Eder, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Niña, buen día a toda tu audiencia. Gracias por tomarnos la llamada, Eder, para conversar sobre el sexto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación en México. Compártenos, por favor, qué ha significado para nuestro país esta Cuarta Transformación. Yo creo que esa es una de las preguntas más sencillas de responder porque cuando uno piensa en 2018, en cómo nos fuimos a dormir la noche previa del 1 de diciembre, y después, cómo nos fuimos a dormir la última noche de Andrés Manuel como presidente de la República, podemos poner en perspectiva dónde estábamos y dónde nos dejó el presidente López Obrador, considerando además que en ese lapso sucedieron dos de las grandes crisis de la historia de la humanidad, la pandemia y la crisis financiera que vino después con todo el problema de las mercancías que no circulaban, etcétera. Entonces, poniendo toda esta circunstancia en contexto, podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo es posible que hoy digamos de manera tan natural, que incluso suponiendo que el escenario más catastrófico que plantean las calificadoras internacionales, que no son más que organismos chantajistas, pero están planteando un escenario posible para México, de un crecimiento menor al de el 2.5 o 3% que calcula la presidenta Claudia Sheinbaum. Las calificadoras dicen que llegaríamos a 1.2, 1.3. Incluso en ese escenario, nuestro crecimiento para 2025 sería superior al de Alemania, al de España, al de países hegemónicos del G20. Uh-huh. ¿Cómo podemos explicarnos eso cuando en 2018, en el momento en que el presidente López Obrador estaba por tomar la presidencia de la República, en realidad México ocupaba uno de los peores lugares en desempleo del planeta? Nuestra economía, lo decía Carstens, no sé si ustedes se acuerdan, que cuando a Estados Unidos le daba una gripita, irremediablemente a México le daba una pulmonía. Y ahora vemos que no, que Estados Unidos vive sus propios procesos, sus propias crisis, y en México estamos viviendo un proceso completamente distinto. Es más, ustedes no me dejarán mentir, antes de que el presidente López Obrador se hiciera cargo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Trump y todas las tensiones y toda la forma en la que el presidente López Obrador logró aplacar al presidente bully, que es Donald Trump, no se hablaba en México de nearshoring, se hablaba de la violencia, el proceso de reorganización de los capitales del mundo para resolver un problema muy concreto que tiene Estados Unidos, que por su guerra comercial con China ya no es tan viable tener hasta allá su planta productiva para tener mano de obra barata, ya prefieren tener mano de obra bien pagada pero cerca de su territorio. Ese proceso sucedió a partir de que el presidente López Obrador generó las condiciones de posibilidad con todos los trenes que estaba construyendo, con toda la red aeroportuaria, cómo la arregló y cómo mejoró los aeropuertos de todo el país, y fundó 2 aeropuertos del todo construidos del todo nuevos. Toda esa condición de posibilidad que hizo el presidente López Obrador no solo nos dejó un proyecto de industrialización para México. Los neoliberales tenían una frase de que el rol del Estado en la industrialización es que no debía haber papel o ningún juego del Estado en el proceso de industrialización. Entonces ellos no se metían a eso. Ahora tenemos un proyecto de industrialización que se basa en la relocalización
de las empresas de Asia hacia Norteamérica y específicamente instaladas en México, y eso es gracias a las condiciones de posibilidad que generó el presidente. Hay muchos temas que no terminó por resolver de raíz. Por ejemplo, es evidente que el problema de la seguridad se sigue arrastrando, pero él lo que hizo fue venir a generar condiciones de posibilidad, por ejemplo, para hacer las macrodetenciones que ahora está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch. ¿Cómo podríamos como país aventarnos ese tiro contra los grupos del crimen organizado si tuviéramos una Guardia Nacional como teníamos a una Policía Federal cooptada por el crimen organizado, con muy poquitos elementos que ni siquiera tenían cuarteles para instalarse permanentemente en cada una de las regiones del país? Hoy tenemos todo eso con la Guardia Nacional. Tenemos una policía profesional, confiable, que son suficientes elementos para desplegarse de manera permanente en lo largo y ancho de todo el país, y tienen sus cuarteles para que ahí puedan instalarse también de manera permanente, pero sobre todo de manera digna, que no anden quedándose en hoteles de paso nuestros oficiales, quienes se encargan de cuidarnos, y entonces de esa forma, con inteligencia, con coordinación, poder atender el problema de la inseguridad. Todo eso que ha sucedido son cambios de paradigma, no solamente de la política pública, sino de nuestra cultura cívica. Hoy me parece que ya sería inadmisible para el electorado promedio votar por una persona corrupta, votar por una persona que no haya dado los resultados mínimos que dio la doctora como jefa de gobierno, o que dio el propio Andrés Manuel como jefe de gobierno. Ya hay una ética pública en donde el humanismo mexicano, la economía moral y la austeridad republicana son un factor trascendental que ya, aunque Morena ya no gobierne en el futuro, va a ser muy difícil quitar este sentido común, esta ética del servicio público. Todo eso sucedió a partir del 1 de diciembre del 2018, tras la llegada del presidente López Obrador. Un inicio de la Cuarta Transformación que tardó algo, Eder. Hay que recordar que el López Obrador pues hizo el intento varias veces por llegar a la presidencia de México. ¿Llegó entonces la Cuarta Transformación cuando tenía que llegar, Eder? ¿O se tardó? Sin duda. No, los procesos son así. O sea, habría sido ideal que el presidente llegara en el 2006 junto con toda la oleada de gobiernos progresistas de América Latina, pero aquí tenemos a una derecha que se especializó en hacer juegos con lo que, entre comillas, más bien con lo que ellos llamaban democracia, que no era otra cosa más que la dictadura perfecta, en donde las transiciones nada más eran de color en un momento dado y en el mejor de los casos, pero eran el mismo partido neoliberal y no dejaban que llegara nadie que no perteneciera al partido neoliberal. A Andrés Manuel y antes al ingeniero Cárdenas les robaron la presidencia de la República, pero cada uno de esos fraudes electorales que nos hicieron nos permitieron aprender cómo lograr la victoria definitiva. Y no solamente aprendimos a ganar por la vía electoral, por la vía democrática y dialogante, no solo les ganamos la presidencia, sino que gracias a todas esas enseñanzas acumuladas logramos ser la hegemonía no solo política, sino cultural, que ahora mismo es el movimiento de la Cuarta Transformación. Hoy nuestra postura, nuestro proyecto es el gran consenso a nivel nacional, y eso también tiene que ver no solo con esto que tú mencionas de las veces que nos hicieron fraude electoral y que no permitieron que el presidente López Obrador asumiera el cargo, sino también es gracias a la entereza y a la inteligencia política de este movimiento que poco a poco fue convenciendo al pueblo. Hoy yo estoy convencido, y podría demostrarlo con algunos hechos concretos, que el pueblo, o la mayoría del pueblo, no solo vota por la 4T, no solo simpatiza con la presidenta Sheinbaum o con el presidente AMLO, sino que militan en la Cuarta Transformación Nacional. Así lo han demostrado durante todos estos años. Siempre que se necesita la participación masiva del pueblo, siempre responden, y han sido quienes empujan al movimiento para que continúe
con el planteamiento del humanismo mexicano por esta vía democrática, dialogante y pacífica. Muy bien, pues muy interesante escucharte, Eder, y sobre todo compartir con nuestra audiencia esta reflexión que nos haces ya en el 6º aniversario del inicio de la Cuarta Transformación. Como siempre, un abrazo desde acá, desde Sonora, te enviamos un saludo y te deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo, y miren, si hay mucho que presumir de los logros del 2018, tenemos aún que sentirnos mejor porque lo mejor está por venir. Esperemos que así sea. Así vamos a tener de amplias y de grandes las expectativas. Muy bien, Eder. Muchísimas gracias. Gracias a Eder Guevara, analista político. Este espacio que es posible gracias a Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 7:45, mensajes, regresamos.